Bloque 3. La dinámica de la litosfera. Estructura interna de la Tierra. Núcleo y manto. Es imposible tener acceso a las entrañas de la Tierra debido a que lo impide la distancia. El centro del planeta está alejado de la superficie por 6.370 kilómetros y las elevadas temperaturas del interior. Por eso, la estructura interna del planeta solo puede ser estudiada de manera indirecta mediante la propagación de las ondas sísmicas, las cuales se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias se propagan en medios tanto líquidos como sólidos, las secundarias solo en medios sólidos. Por tanto, la velocidad de la propagación dependerá de la densidad y rigidez de los materiales que las ondas atraviesan. Gracias a las investigaciones científicas se ha podido establecer que la Tierra está formada por 3 capas concéntricas que poseen propiedades particulares, como una densidad y una temperatura diferentes. Estas capas son núcleo, manto y corteza. El núcleo, como su nombre lo indica, es la capa más profunda y tiene un espesor de 3.300 kilómetros. Y es el corazón del planeta, que se divide en 2, el núcleo interno y el externo. El núcleo interno se encuentra posiblemente en estado sólido porque las ondas primarias aumentan su velocidad al atravesarlas. El núcleo externo no presenta propagación de ondas, por lo que se supone se encuentra en estado líquido. Se ha establecido también que la densidad del núcleo es mayor que la del manto y el principal elemento está compuesto es el hierro, además de níquel. Se estima que su temperatura varía de los 2.200 grados centígrados en la parte superior de los 5.000 grados centígrados en las regiones más profundas. Manto. Es una extensa capa situada entre el núcleo y la corteza. Está compuesto principalmente por cromo y hierro. Tiene un espesor calculado de 2.900 kilómetros. Su temperatura varía de los 870 grados centígrados junto a la corteza terrestre hasta los 2.200 grados centígrados junto a la parte externa del núcleo. Esa diferencia de temperaturas da lugar a las llamadas corrientes de convección, algunas de las cuales ascienden hasta la superficie de la Tierra, donde dan lugar a la lava volcánica. El proceso es el siguiente. Los materiales más calientes en forma de fluido que se localizan en la capa más baja del manto ascienden a la parte más cercana de la corteza terrestre debido a la diferencia de densidad. Algunas de estas corrientes de convección circulan solo en el manto, pero otras ascienden aún más y brotan al exterior. Cuando las derramas ocurren en el fondo oceánico, se enfría el material ígeno y se reintegran al manto, pero cuando la lava sale en la superficie terrestre a través de los volcanes, se solidifica con mayor lentitud. La parte superior del manto se llama astenosfera y está situada por materiales muy flexibles que se adaptan a los cambios que se producen en las masas continentales. Corteza. La capa más superficial de la Tierra es la corteza o litosfera, que tiene un espesor de 33 a 90 kilómetros en los continentes y de 5 a 10 kilómetros en los océanos. A la corteza continental también se le denomina cial, porque está constituida principalmente por rocas gránicas con alto contenido de sílice y aluminio. Es la menos densa y geológicamente la más antigua y compleja. El tipo de roca que predomina en ella es la granítica. La corteza oceánica recibe el nombre de sima porque en ella se predominan rocas compuestas de sílice y magnesio. Es la capa más densa y más joven que la continental y el tipo de roca que predomina es la basáltica. La corteza terrestre está formada por 3 grandes grupos de rocas según su origen: magmáticas o ígneas, metamórficas y sedimentares. Los otros materiales que forman parte de la corteza son los sedimentos y los suelos. Los primeros son fragmentos de roca que sufrieron algún proceso de erosión.
Los segundos son sedimentos alterados y enriquecidos por materia orgánica que permanecieron en un mismo lugar y por tanto modificaron su composición y apariencia. A la corteza terrestre también se le denomina litosfera, que además de ser el escenario donde se desarrolla la vida humana, también es espacio donde se reflejan los fenómenos geológicos relacionados con la dinámica interna de la Tierra, como los movimientos tectónicos, sísmicos y vulcanismo. Por otra parte, como es en la superficie de la corteza terrestre donde entran en contacto la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, es ahí donde ocurren los fenómenos geográficos que modifican constantemente el relieve de la Tierra. Dentro del campo de la geografía, la rama encargada de estudiar el relieve terrestre y su evolución es la geomorfología. Debe precisarse que el relieve no se refiere únicamente a las cadenas montañosas, pues también forman parte de los macizos, los valles, los altiplanos, las mesetas, las llanuras, las playas, las cordilleras, los litorales, los volcanes, las cuencas fluviales, etc. Los elementos del relieve son los siguientes. Altitud puede clasificarse en dos: absoluta, que es medida en relación con el nivel del mar, y relativa, que es la distancia vertical de un punto respecto a otro. Edad del relieve. Permite conocer la época en la cual fue formado o sufrido cambios. Naturaleza de las costas. Tipo de clima. El que predomina en un espacio determinado y la influencia que ejerce sobre el relieve. Tipo de erosión. Técnica de placas y diastrofismo. En la formación y modificación del relieve terrestre entran en acción distintos agentes, creadores y transformadores. Se clasifican en dos tipos: agentes internos y agentes externos. Los primeros se originan en el interior de la litosfera. Los segundos actúan en la superficie de la litosfera y pueden ser de muy diversos tipos. Entre los agentes internos, los movimientos tectónicos son las principales fuerzas de transformación de la litosfera. Una de las características de la litosfera es que se encuentran fragmentadas en grandes bloques rígidos, a los que se les denomina placas tectónicas. Se les llama así porque la tectónica de placas es la teoría que clasifica la inestabilidad de la corteza terrestre, debido a que las partes fragmentadas que la constituyen se desplazan constantemente. La inestabilidad de la litosfera comienza a generarse en los fondos oceánicos, ya que ahí se expanden las llamadas frontales oceánicas, que son el equivalente a las cordilleras terrestres, lo que da lugar al desplazamiento de las placas oceánicas. En la parte central de las frontales oceánicas existe una fosa central o rift, donde se genera un elevado flujo de calor y por consecuencia actividad volcánica y sísmica. La tectónica de placas es la responsable de la configuración actual del mundo, ya que según la teoría de Wenner, todos los continentes formaban así millones de años una sola masa continental denominada Pangea. Los movimientos telúricos originados por la acomodación de las placas fueron separadas esa masa continental. Diastrofismo. Se le llama diastrofismo a las deformaciones que sufren las rocas de la corteza terrestre mediante distintos procesos. Estas deformaciones pueden ser constituidas por pliegues o fracturas que originan transformaciones importantes en la corteza terrestre, como elevación o hundimiento de regiones, formación de continentes, plegamiento de la orografía, depresiones oceánicas, entre otros. El diastrofismo tiene dos variantes importantes de acuerdo a la intensidad y el alcance de las deformaciones: epirogénesis y erogénesis.
La primera es de tipo vertical, son movimientos de ascenso y descenso de la superficie terrestre, que son los responsables de la aparición de fallas fracturas geológicas que originan las fosas abisales. La segunda es de tipo horizontal y es la que produce mayores cambios en la superficie de la Tierra, porque es la causante del surgimiento de cadenas montañosas que transforman el relieve, como si se hiciera un doblez en los sedimentos, dando lugar a la formación de montañas nuevas. Vulcanismo. Los agentes internos que modifican la corteza terrestre es el vulcanismo, fenómeno que engloba todas las formas de actividad volcánica, sea sobre la superficie de la litosfera, así sea en el fondo de los océanos. El vulcanismo es uno de los procesos geológicos más importantes y que posee mayor capacidad de transformación para la superficie terrestre. Se clasifica en vulcanismo primario o erupción y en vulcanismo secundario o residual. Un volcán es una abertura en la superficie terrestre, normalmente encima de una montaña, que establece comunicación entre el interior y el exterior del planeta, y a través de cuyo conductos flotan llamas como material ígneo, obviamente del interior del núcleo. Durante su erupción, un volcán libera grandes cantidades de energía material. La producción de la actividad volcánica pueden ser líquidos, o sea, la lava, gaseosos como el vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Y por último, es sólido, que contiene cenizas, rocas ígneas, etc. El vulcanismo primario es aquel que se manifiesta con una emisión violenta de material sólido, líquido y gaseoso. Por tanto, una erupción volcánica es la expulsión de magma hasta la superficie de la Tierra. Cuando el magma sale del cráter volcánico, se convierte en lava o liberarse los gases. Hay erupciones volcánicas en las que no hay salida de lava, son las denominadas erupciones de tipo explosivo, diferentes a las de tipo efectivo, que se caracteriza por el derramamiento de ríos de la lava. El vulcanismo secundario abarca todos aquellos fenómenos que contienen lugares después o entre las fases de la actividad productiva, pero que no ocasiona daños mayores ni emite material volcánico. Algunas manifestaciones del vulcanismo secundario son las fumarolas. Son emisiones de gases y vapor de agua que salen por pequeñas grietas en zonas de actividad volcánica. Los geyseres son chorros muy potentes e intermitentes de agua muy caliente y vapor que provienen del calentamiento de aguas subterráneas en las zonas volcánicas. Las nacientes de aguas termales son depósitos acuíferos que surgen en fracturas o fallas de la superficie terrestre en zonas volcánicas y que poseen aguas termales ricas en sales minerales. El vulcanismo no solo trae consecuencias catastróficas, también acarrea algunos beneficios como son la fertilización de los suelos, la liberación de la energía proveniente del interior de la Tierra, recursos minerales y el aprovechamiento de la energía geotérmica. Sismicidad, riesgos volcánicos y sísmicos. Los terremotos o movimientos sísmicos son grandes sacudidas de tierra que tienen lugar en la corteza terrestre y tienen su origen en el interior de la misma. Las causas de los terremotos pueden ser el desplazamiento de las placas tectónicas o una erupción volcánica. Los terremotos más fuertes son aquellos que se originan debido al desplazamiento y acomodamiento de las placas tectónicas. En esos casos, las placas chocan entre sí, empujándose mutuamente y acumulando tensión entre ellas. Cuando una placa no resiste el empuje de la otra, la tensión se libera en forma de temblores de tierra, los cuales tienen una intensidad variada que depende del tipo de movimiento que se trate.
Las zonas donde se juntan las placas tectónicas son de gran actividad sísmica y volcánica y reciben el nombre de zonas de subducción. Cuando este proceso ocurre debajo de un continente, genera movimientos sísmicos que, dependiendo de la energía liberada, puede ocasionar temblores moderados o de consecuencias catastróficas. Cuando esos terremotos suceden en el océano, se les denomina maremotos y pueden generar olas gigantescas que viajan por los océanos a grandes velocidades hasta alcanzar los continentes, con resultados aún más graves que los ocasionados por los terremotos en la Tierra. La intensidad sísmica es medida según la escala de Richter, la cual mide la cantidad de energía liberada en el epicentro del sismo. De acuerdo con la clasificación de los geólogos, la corteza terrestre está seleccionada en 7 grandes placas que abarcan tanto la corteza oceánica como la continental: pacífica, indoaustraliana, norteamericana, sudamericana, euroasiática, africana y antártica. Además de estas, se identifican otras placas menores, pero que también son importantes porque son el interactuar con las otras que ocasionan terremotos. Estas placas son las de Nazca, Cocos, del Caribe, Arábiga y Filipina. Durante una erupción volcánica hay muchos peligros. Además de los temblores, también son peligrosos los gases que son expulsados por el volcán, que son tóxicos y al mezclarse con el vapor de agua atmosférico pueden ocasionar lluvia ácida. Actualmente se calcula que existen de 500 a 600 volcanes activos en la Tierra. La principal actividad volcánica se localiza en las zonas limítrofes de las placas tectónicas. Las principales regiones volcánicas del planeta son el cinturón de fuego del Océano Pacífico, donde se concentra aproximadamente 62% de la actividad volcánica mundial. Indonesia, donde se distribuye alrededor del 14%. La dorsal atlántica, Islandia, Islas Azores, Islas Canarias, que se localizan en las islas del Pacífico Central, el Océano Índico y el Océano Atlántico, y concentran el 17%. El 7% restante se sitúa en la faja mediterránea, principalmente en Italia y norte de Asia Menor. Intemperismo y erosión. El intemperismo y la erosión son los agentes externos más importantes que actúan sobre la litosfera, modificando el relieve terrestre. Ambos son los responsables del desgaste de las rocas, la formación de suelos y la acumulación de sedimentos. Para que existan estos últimos, es necesario que la roca dura se transforme en material fraccionado para que se pueda transportar por los agentes de sedimentación, como es el agua y el viento. El intemperismo constituye un conjunto de procesos que actúan en la superficie terrestre y que ocasionan la desagregación y descomposición de las rocas gracias a la acción de los agentes atmosféricos. Existen 2 tipos de intemperismo: físico y químico. El intemperismo físico provoca la fragmentación de las rocas debido a las variaciones de temperatura, las acciones mecánicas causadas por el congelamiento del agua, la cristalización de las sales contenidas en el agua, la acción física de plantas y árboles, pues cuando sus raíces se expanden puede fracturar las rocas. El intemperismo químico engloba los cambios químicos que ocurren en las rocas y sus componentes durante un determinado tiempo. El agua es uno de los principales agentes que, con su acción constante,
va debilitando la superficie de las rocas al colocarse entre estas y los suelos. El agua también puede hidratar un mineral cualquiera y descomponerlo mediante la hidrólisis. Igual forma puede provocar la oxidación de una roca o mineral. De la acción de los procesos de intemperismo nacen los diferentes tipos de suelo, ya que los sedimentos acumulados van formando un manto de materiales, como fragmentos de rocas y minerales, que dan origen a un suelo de características variables. Esos suelos son removidos por la erosión, que la traslada de un lugar donde se formaron a otro sitio. La erosión es un conjunto de fenómenos externos que contribuyen a modificar el relieve terrestre mediante la transformación de sedimentos rocosos de un lado a otro. Los elementos que actúan en la morfogénesis son llamados agentes erosivos, como los ríos, los mares, la lluvia, el viento, la nieve, el hielo, las plantas, los animales y la acción del hombre. La erosión puede clasificarse en natural y en antrópica. La erosión natural es la acción combinada que llevan a cabo las distintas formas de la naturaleza. La erosión antrópica es el que realiza el hombre cuando se apropia del espacio físico y lo adapta a sus necesidades. Por ejemplo, cuando realiza labores agrícolas, construcciones de vías de comunicación, explotación de recursos naturales y la creación de asentamientos. Rocas y ciclos de las rocas. La roca es parte esencial de la corteza terrestre. Es un material sólido formado por la asociación de dos o más minerales y de materia orgánica que presenta carácter homogéneo. A los minerales que forman parte de la composición de una roca se les denomina minerales petrográficos, los cuales pueden ser esenciales cuando sirven para determinar la especie de la roca o accesorios cuando determinan la variedad. De acuerdo con lo anterior, las rocas se clasifican según su origen en tres grupos: magmáticas o ígneas, sedimentarias y metamórficas. La relación de estas tres dan lugar al ciclo de las rocas. Las rocas magmáticas y metamórficas constituyen cerca del 95% del volumen total de la corteza, aunque solo ocupan el 25% de la superficie terrestre. El 5% restante la constituyen las rocas sedimentales, que sin embargo cubren 75% de la superficie. Los elementos que son característicos de una roca son la estructura, asociación de los minerales que la integran, y la textura, que es el tamaño, la forma y la porosidad de los minerales que contienen. Las rocas sedimentarias o estratíficas son aquellas que son originadas por los sedimentos que se desprendieron de otras rocas y que mediante la acumulación de un espacio determinado y la combinación de partículas minerales y de organismos biológicos transportados por el agua o el aire se van compactando y transformando por la diágnesis. Se subdividen en destríticas o clásicas, formadas por fragmentación rocosa, como la arenisca química, o precipitadas, las que nacen de procesos químicos naturales, como las estalactitas y organéjonas, las que surgen a partir de restos vivos, como la piedra caliza. Las rocas metamórficas son aquellas rocas ígneas o sedimentares que sufren una transformación en sus características debido a la presión o la temperatura en el interior de la Tierra, como la piedra caliza, que se convierte en mármol. Cuando una roca es sometida a un proceso de metamorfosis, los minerales son sustituidos por otros que se adaptan a las nuevas condiciones ambientales. Se clasifican en ortometamórficas, las que surgen a partir de rocas magmáticas, y en parametamórficas, las que nacen a partir de rocas sedimentarias. Perfil y tipos de suelo. Una de las consecuencias del intemperismo y la erosión de la formación y renovación de los suelos. De esta manera, el suelo debe entenderse como una formación natural de estructura blanda y composición diversa, que es el resultado de la transformación de la roca madre, subyacente bajo la acción de distintos procesos físicos, químicos y biológicos. Dependiendo del proceso de creación y transformación, la composición será variable. Todo suelo está constituido por elementos minerales y orgánicos.
La edafología es la ciencia encargada del estudio de la naturaleza y condiciones de los suelos y su relación con los seres vivos. Lo que se denomina perfil del suelo es un corte vertical que permite conocer todos los elementos que lo integran. El corte se realiza desde la superficie hasta la roca que se encuentra alterada y en él se distinguen varios horizontes, los cuales arrojan información acerca de su composición del tiempo de formación, los elementos que predominan y los posibles factores generadores del suelo. Como fruto de los factores generadores del suelo y de la acción climática se entienden los diferentes tipos de suelo. Por tanto, en su análisis se descubren distintos tipos de perfiles. Los componentes que pueden ser encontrados en los suelos se clasifican en minerales, primarios y secundarios. Los primarios son aquellos fragmentos de la roca madre que todavía no sufren descomposición. Los secundarios son todos los sedimentos que sufrieron imperismo y transformaron de nuevos materiales. En los materiales secundarios tiene su origen la fertilidad de un suelo. Algunos tipos de suelos son laterina, tierra roja, tierra amarilla, tierra rosa, tierra parda y nublada. La desertificación es la degradación del suelo, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas del planeta. Implica la pérdida definitiva de los recursos naturales mediante el debilitamiento del suelo, lo cual es producto tanto de la acción de hombre como del medio ambiente de las variaciones climáticas. En lo que respecta a los factores humanos, las principales causas de la desertificación son la deforestación, la sobreexplotación forestal, los incendios, el uso inmoderado de los suelos, el daño a ecosistemas frágiles. Entre las causas climáticas más graves se encuentran las sequías prolongadas y el sobrecalentamiento global.